Vale, guay. Bueno, pues nada, tengo buenas noticias que son que hemos decidido hacer una segunda parte del curso, porque ya estamos llegando al final, a lo que consideramos los básicos, ¿vale? De Apex y Lightning Web Components y procesos declarativos, y todos los que estamos en el curso nos hemos quedado con ganas de un poquillo más, y entonces cada uno ha propuesto charlas así un poquito más avanzadas y vamos a empezar con la segunda parte del curso a partir del 19 de mayo. O sea, la semana que viene terminaremos con Lightning Web Components y la siguiente ya empezaríamos con la segunda parte del curso. Lo que sí hemos decidido crear otro nuevo formulario y que se registre la gente de nuevo, porque yo todos los días mando emails, bueno, todos los días que mando emails se los mando a 350 personas y no quiero crear más spam, ¿vale? Entonces, aquí tenéis el enlace para registraros en la segunda parte, abajo del todo, bit.ly campamento 2. De todas maneras, mandaré un email también por si hay alguien que no está aquí hoy y que se quiera registrar y le apetezca, lo haga. Y ya está. Bueno, y estos son los contenidos que se van a ver en el curso. ¿Qué más os iba a decir yo? Que el jueves no tenemos sesión, ¿vale? Porque el jueves teníamos la sesión de PMD, pero hemos pensado que esta sesión pega más en la segunda parte del curso porque es algo más avanzado. Entonces, este jueves no vamos a tener sesión y seguimos con la misma planificación que teníamos, que ya la semana que viene veremos Lightning Web Components, ¿vale? Y hemos metido aquí algunos de los temas que habíais pedido por petición popular, como por ejemplo los test unitarios en Lightning Web Components, o por aquí a integración continua y DevOps y demás, ¿vale? Ahora os pego el link. Ya con esto dejo a Inés que presente, que os va a dar una masterclass de herramientas declarativas en Salesforce. Ok, muchas gracias, Alba. Masterclass, I'm not sure, pero we shall see. A ver, comparto esta. Bueno, estoy enseñando la pantalla que es. ¿Se me ve bien? Sí, sí. Ok, cool. Bueno, pues empezamos entonces. Buenas tardes, buenos días, depende de dónde estáis en el mundo. Yo soy Inés García, soy un Agile Coach y un Salesforce MVP, que esto significa es un programa de Salesforce que básicamente te dan las gracias por saber de los varios productos que tiene la familia y por ayudar en la comunidad. Y yo me apunto por parte. Lo que hago con estas dos cosas cada día es ayudar a organizaciones a ser más ágiles mientras desarrollo Salesforce. Tengo 9 certificaciones activas y 2 que la han phased out. Y llevo haciendo estas dos cosas desde el 2013. Entonces, una cosa yo creo que valdría la pena explicar. En inglés hay esta frase que dicen the elephant in the room, que significa cuando un problema es obvio. Yo creo que aquí tengo que explicar que llevo 13 años en Londres y mi español está un poco oxidado. So bear with me, please. Y el elefante número 2 es que tengo un mogollón de cosas que quiero cubrir y tenemos poco tiempo. Entonces, si ponéis las preguntas en el chat y mis colegas aquí pueden ayudar, y si no, al final, pues ya intentamos retomar. Y con eso, empezamos. Once upon a time, Salesforce tiene este concepto de B2MAM, que es Vision, Values, Methods, Obstacles, Measures. Y lo que vieron desde el principio, lo que tenía muy claro es que uno de los obstacles es el hecho de que no hay suficientes desarrolladores por la demanda que hay. Y esto va a seguir siendo así, y hay una charla muy interesante de Uncle Bob, que quizá lo podemos enviar en el link del email luego, que habla del por qué, ¿no? Entonces, una de las cosas que tenía muy claras es que la aplicación o el conjunto de productos y aplicaciones tenían que ser fácil de desarrollar, ¿no? Y el concepto que viene de Citizen Development. Entonces, hay un mogollón de funcionalidad que ya está hecha y que está lista y hay que aprovecharla.
Entonces, esto nos trae un poco a la idea de declarativo, ¿no? ¿Y qué es eso? He intentado generar una tabla aquí de conceptos para explicar las diferencias entre las dos y seguro que hay más, ¿no? Entonces, clicks o lo declarativo que te da Salesforce es un drag and drop, ¿vale? Puedes arrastrar cosas y clicar. Y en código, pues ya vimos con Giuseppe los toolings o alguna de los toolings que hay. Con clics, los beneficios es que toda esta funcionalidad y cosas que ya funcionan solas, Salesforce te las mantiene, te las extiende y te las incrementa 3 veces al año. Y con código, bueno, pues tienes que tener un poco más de cuidado y tienes que hacer refactor, although, bueno, refactor, cosas de clics vas a tener que hacer igualmente. La parte de declarativo te da como un framework donde puedes hacer muchas cosas, pero es un framework que te va a dejar hacer cosas hasta cierto punto, ¿no? Y en código tienes, es un poco más do it yourself, DIY, con tus unit tests y tu coverage, como ya han mencionado mis colegas en otras sesiones. En clics tienes esto, ¿no? El hecho de que tienes el framework es un poco de modularidad forzada que tiene pros y cons, ¿no? Y en código es tu cooking, con lo que tendrías que tener un poco de cuidado en el hecho de cómo... No sé si alguien está... Ok. Thanks for muting yourself. En clics, y yo normalmente lo que pienso es que es para ayudarte a hacer cosas más simples y cuando miras código pues son cosas un poco más complicadas, ¿no? Y todo esto incluye la UI de User Interface, las integraciones, es decir, cambias una página y las cosas siguen funcionando, o sea, cambias un componente, lo arrastras por otra parte diferente y todo sigue funcionando bien. En código tienes el 100% de posibilidades para customizar y con clics, claro, es un poco más limitado. Aunque que puedas hacer cosas no significa que debas hacer cosas a veces. Y simplemente la otra gran diferencia es esto, que en clics tienes un montón de cosas out of the box que ya están listas para ti para utilizar y configurar. Y en código, pues intenta no reinventar cosas que ya están ahí para ti. Entonces, hay muchísimas cosas. Estas son las que a mí me gustaría cubrir hoy. Por eso tengo que ir un poco a saco de velocidad. Como Salesforce te da hecho mogollón de features, que esto lo llama declaración declarativa, programación declarativa. Así que antes de implementar nada, si una cosa te queda clara hoy, espero que sea que antes de empezar nada, mira que hay nativo, que quizá hay algo que ya resuelve el problema que estás intentando hacer. Hay 1000 cosas que se pueden hacer con código, pero no gastes el tiempo o el esfuerzo o tu IQ para lo que ya está hecho y es más fácil de sacar, ¿no? Y entretente un poco en cosas más interesantes. ¿Cómo vamos a cubrir estas cosas? A mí me gusta mucho ver cómo las cosas funcionan. Yo en mi mente soy muy arquitectual, a veces tengo que hacer cosas para believe, para creérmelas. Entonces la idea es un poco tener un caso de uso y os voy enseñando una cosa después de la otra. La primera de aquí es el concepto de Standard Objects. Y cada Standard Object tiene varias funcionalidades ya hechas. En el deck lo que vais a ver son cosas aquí por el lado que voy a ir poniendo links para cuando os pasemos la presentación podéis clicar y ver. Y hay muchísimos Standard Objects. Hoy lo que vamos a ver son 3, 4 básicos, ¿no? Vamos a ver el account, que es una empresa, el concepto de una empresa es una tabla de contenidos. El contacto, que es un individuo o un cliente. Veremos un caso, que es un ticket de servicio al cliente, como nos decía Daniela el otro día. Y oportunidades, que es el concepto de un potencial de ventas. Y todas estas cosas ya están creadas para ti. La relación entre ellos está hecha para ti.
vienen con mogollón de campos y otra vez viene con mucha funcionalidad. Y esto nos llega al principio de la historia, ¿no? Había una vez un caso, ¿vale? Un ticket. Perdón. En Salesforce se pueden crear estos casos, estos tickets, de muchas maneras diferentes. Una puede ser directamente de la UI, tu agente o tu usuario va ahí, clica y crea un caso. Pero tienes un mogollón de funcionalidad nativa que te puede dejar, por ejemplo, algo que se llama Web2Case, que muy simplemente seleccionas qué campos quieres y te da un trocito de HTML que puedes poner en tu web. Y cuando alguien lo rellena, te crea un caso y no tienes que hacer nada. Tienes el concepto de email to case, que es como parecido. Una vez que tienes setup el routing de tu email client, cuando una persona te escribe quizá a tu info@getagile.com, te entran los emails de tus clientes en Salesforce como en casos y puedes continuar la conversación desde Salesforce directamente, ¿no? Sin tener tus usuarios cambiándose a distribution groups o inboxes y cosas de eso. Un caso también se puede crear con web chat o live agent, que simplemente otra vez Salesforce te da toda la funcionalidad hecha para que tú puedas poner un snippet en tu web y allí habrá un botón que tus clientes pueden clicar y empezar a chatear con tus usuarios. Y todo esto, como te puedes imaginar, hay muchísimos casos o tickets o tipo de trabajo que puede entrar dentro de Salesforce y tienen el concepto de Omnichannel, que es otra vez una cosa que ya está hecha para ti para configurar de la forma que te parezca mejor a tu empresa, que lo que ayuda es a servir el tipo de trabajo a la persona más adecuada, dependiendo de sus skills, de la capacidad que tengan, de otras cosas que han cogido, quién ha sido la última persona en pillar trabajo. Y quita todo el lío de triage y tener que elegir quién va a trabajar en qué, ¿no? Te lo sirve todo en el momento. Y simplemente os enseño rápidamente un caso. Aquí estoy logueada en Salesforce, en el concepto de Service Console, de una consola. Si vemos aquí, por ejemplo, todos los casos abiertos, pues cada uno podría haber entrado de una manera diferente, ¿no? Si vemos este de aquí, tenemos highlight panels o cosas específicas del caso de campos diferentes. Vemos otro componente del contacto del individual que nos ha creado este ticket e incluso podemos irnos a ver el account, la empresa de esta persona. Tienes más detalles aquí de información del campo, todo es como muy modular, ¿no? Y aquí, por ejemplo, si tuviéramos el email to case enable, podríamos contestar el email directamente y tienes el log de todas las conversaciones que has tenido con esa persona. Esto es el account, pues información del account, más contactos de esa empresa en particular y tal. Bueno, simplemente enseñaros un poco las relaciones de tipos de objetos y que todo esto ya está hecho y no hay que hacer nada. Ok, empezamos con cosas un poco más interesantes. Fórmulas. Fórmulas en Salesforce es una forma de enseñar información relacionada de ese mismo récord o de récords relacionados. Las fórmulas van muy bien cuando no te hace falta hacer commit del valor en la base de datos, solo enseñarlo. Es muy importante utilizar fórmulas cuando puedes utilizar fórmulas porque evitas gastar governor limits. Y esto mis compis lo han mencionado varias veces. Salesforce, porque es multi-tenant, te dan unos límites para asegurarse que el performance de tu Salesforce y el de todos los demás va a ir bien, ¿no? Entonces, una fórmula puede tener referencia a otros campos, al mismo campo, a operadores, a funciones, valores literales o incluso a otras fórmulas, ¿no?
Ok, entonces el caso de uso aquí es, ok, nos ha entrado un caso, un ticket, muy bien, pero este señor tiene acceso a servicing, tenemos que contestar. Pues vamos a ver cómo miramos esto. Como yo me imaginé así para hacerlo, es con uno de los campos que ya tenemos dentro del account, ¿vale? Entonces, aquí en el caso mismo no tenemos información de, de la empresa, que Lauren trabaja, ¿no? Entonces, cuando entran casos, lo que queremos es enseñarle al usuario que pueden trabajar en ello, que esta persona está ok, tiene acceso a servicio, por supuesto, ¿no? Entonces, en el récord relacionado de account, lo que encontré es esto, SLA, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer es una fórmula que dice, bueno, pues si la fecha de expiración es igual que hoy o mayor, pues le podemos contestar a esta gente, ¿no? Y entonces enseñamos si tienen servicio o no dentro del caso y así la persona no tiene que cambiar, ir a mirar a la empresa o algo así. Y para esto lo que vamos a hacer, pues fácilmente toda la parte de septa podríamos ir directa o simplemente vamos a cambiar en el objeto directamente y vamos a crear un campo. Vale, estamos en el... Oh, estoy en el objeto que no es, hold on. Lo queremos poner en el caso. Okay. Pues cuando creamos un campo tienes un montón de tipos diferentes de campos. El que usamos para esto es el de fórmula. Vale, tiene servicio. ¿Y qué tipo de fórmula? Esta va a ser text, que vamos a contestar un sí o no. Las fórmulas son maravillosas porque lo tienes todo aquí, es decir, puedes elegir qué campo quieres referirte, tienes todas las funciones aquí, tienes link a que te ayuden a documentación para este tipo de función, lo tienes todo, la verdad. Lo que queremos mirar, tenemos que crear un if statement, ¿no? Y decimos, ok, if vamos a buscar el SLA del account, pues decimos, ok, aquí el caso tiene una relación con el account, con la empresa, y de aquí lo que sabemos es que la otra cosa se llamaba SLA, ¿no? Es expiration date, boom. Cool. Y luego podemos insert operator directly from here, ¿vale? Y decimos, well, si la expiration date is greater or equal than today. Si es que sí, yes, else, no. Se cierra, mira a ver si lo he puesto bien. Pum. Y ya está. Y por favor poner descripciones y help desk, que no lo estoy haciendo, pero tu future self will be very thankful. Tu persona del futuro se agradecerá mucho que le pongas para que estés haciendo estas cosas. Una vez que tenemos la fórmula hecha, fácilmente pues puedes elegir qué tipo de profiles tienen visibilidad y como ves, todos tienen read only porque esto es una fórmula, es decir, solo lo puedes ver, no la puedes editar el contenido porque simplemente enseña la información que la lógica ha pensado. No tiene datos en sí, con lo que no se puede editar. Y aquí te pregunta en qué página lo quieres poner. Pues como veis en Salesforce puedes segregar el tipo de páginas y puedes decidir qué profile puede ver qué páginas. La gente de Sales quizás no quiere saber esto de servicing o no, ¿no? Y te da la habilidad de segregar un poco la información y cómo se la enseñas a la gente. Ok, cool. Ajá, boom. Y aquí está nuestra fórmula. Servicing, yes, porque es mayor que hoy.
Ok, la siguiente cosa son roll-ups. Roll-ups, no sé si lo habéis visto cuando estábamos creando el campo. Uno de los tipos de campo que podíamos elegir es roll-ups. Y los tipos de roll-up lo que pueden hacer es traer información o calcular información de records, child records. Y el tipo de roll-up que vas a poder hacer va a depender del tipo de cálculo que quieres hacer. Por ejemplo, cuando usas summary, puedes hacer un roll-up de número, es decir, contar cuántas oportunidades esta empresa tiene, ¿no? O de porcentaje. O puedes mirar un mínimo o un máximo, ¿vale? Cuánto es la oportunidad más grande que tenemos con este cliente. O incluso poder hacer de fechas, ¿no? La oportunidad más cerca de hoy. Pongo aquí lo de Pokémon para recordarme que todo tiene gochos. Cada de las cosas o muchas de las cosas que vamos a cubrir tienen cosas que vale la pena saber. Es decir, en Rollups, esto está aquí para recordarme de que los Rollups funcionan de Master Detail Relationship. En Salesforce tienes dos tipos de relaciones. Una es más light, más flexible, que es la lookup, y Master Detail es como muy fuerte. Y entonces, en estas muy fuertes es donde el rollup puedes utilizar el rollup. Entonces, en nuestro caso de uso aquí, lo que vamos a hacer es, justo hablando de oportunidades de ventas, nos vamos a preparar para un meeting con el cliente o los de ventas y lo que queremos es saber cuánto queremos a ese cliente, ¿no? ¿Y cómo vamos a hacer esto? Pues vamos a crear un campo de roll-up de expected revenue, ¿no? De cuántos tipos de oportunidades estamos trabajando con el posible cliente antes de verlo, pues los sonreímos más o menos. Y para hacer esto, pues ahora nos vamos al account. ¿Vale? Cuando la persona de ventas vaya a estar mirando toda la información de esa empresa antes de irlo a ver, les vamos a dar un roll-up, un campo que les va a decir cuánto está en posible de venta. Pues creamos un campo nuevo. Como veis, aquí tenemos el tipo de roll-up. Otra vez poner descripción para tu futura persona. Y aquí te da las opciones de tipos de objetos de la relación. Como ves, solo tengo oportunidades. Aquí podríamos contar cuántas oportunidades tenemos o aquí lo que vamos a hacer es simplemente sumar el amount. Hay otro campo, expected revenue, pero para enseñarte otra cosa, vamos a decir agregamos el amount. Entonces, puedes hacerlo para todos los records o solo los que tengan un criterio específico. Entonces, aquí lo que vamos a ver es que dentro de oportunidades hay otro campo que se llama stage, ¿vale? Que te dice cuánto de avanzado no está la posible de ventas. Entonces, aquí lo que vamos a elegir es que la venta no va a estar ni cerrada ganada ni cerrada perdida, porque queremos saber expected, y no vamos a contar las cosas que están en stage muy, muy nuevo, ¿no? Queremos cosas que estamos bastante seguros que vamos a cerrar. Pues cogemos estos 3 o estos 4 stage. Y muy parecido como cualquier campo, te dice visible o no, read only porque es un roll-up, otra vez no vas a tener a ningún usuario cambiándote allí los números. Y en qué page layout, y lo vamos a poner en todos. Ok, si volvemos por aquí, nos vamos a Our United Oil. Déjame refrescar la página. Dedica. ¿Vale? Entonces nos ha subido, nos ha contado todas las oportunidades que están abiertas en estos tipos de stage que le hemos dicho y te lo enseña aquí. Entonces, cuando la gente va de venta, sabe que más de medio millón que potencialmente vamos a cerrar con este cliente. Pues a lo mejor les invitamos a un café.
Ok. O una cerveza, que es el theme del campamento. Sí. Cool. Validation rules. Otra de las cosas que quería contar es validation rules. He puesto aquí el link de consideraciones, hay varias cosas. Rules, reglas de validación, se utiliza para hacer formato condicional, ¿vale? Entonces, lo que hacen es verificar si los datos del usuario que está entrando lo está haciendo de manera como tú quieres y las reglas de validación lo miran justo antes cuando el usuario va a guardar los cambios. Con lo que si no están de manera correcta, les presentas al usuario un error del por qué y el cómo, ¿no? Debería estar. Y no tiene que ser solo de un campo específico, pero puede ser una regla de validación de varios campos. Si este está vacío, pues tienes que mirar el tipo que sea X, Y o Z. Pongo aquí otro de gotcha de Pokémon porque las reglas de validación no evalúan en cross-object. Es decir, puedes tener uno en el objeto de account, pero cuando estés haciendo algo en el case no te lo va a recordar, ¿no? O tampoco funcionan cuando estás borrando un record. Entonces, para ahí, pues otra vez, con todas las cosas de declarativo, llega un punto que tienes que mirar en código. Entonces, eso sería uno de los use cases para ir por código en lugar. ¿Ok? Y lo que vamos a hacer aquí con validación es, esta es la de antes, la de después, es recordar al usuario cuando haya un caso que no tenga un cliente asignado, que tienen que ir a buscar qué cliente es, ¿no? Entonces, para eso volvemos a la console. Y aquí, por ejemplo, hemos visto que un caso ha entrado y no tenemos el contact name. Cuando alguien esté trabajando aquí, lo que tiene que rellenarlo. Y para recordarlo es la regla de validación. ¿El por qué no tiene un contacto? Bueno, pues porque quizás este caso se ha creado con Web2Case en el formulario de tu web, ¿no? Para hacer esto, lo que vamos a hacer es volvemos al Object Manager y nos volvemos al objeto de casos. Validation rules. Contact required. Descripción para Back to the Future. Y aquí otra vez es muy fácil, es como las fórmulas, ¿no? Tienes muchas funciones aquí, que otra vez tienes ayuda por las funciones, y hay una que es muy guay llamada isBlank, ¿vale? Y simplemente te chequea la expresión de si ese campo está vacío. Entonces, seleccionamos el campo de contacto, ¿vale? Y te dice, y con valide, la diferencia también en la forma que lo escribes es que con fórmulas tienes que explicarle todas las opciones del path, ¿no? El sí y el no. Aquí lo único que tienes que escribir es cuando te va a contestar sí, ¿no? Con lo que lo único que tenemos que decir es cuando el contact ID está vacío, pues le enseña un error. Chequeamos, esto debería estar bien, ¿vale? Y el error, hey amigo, acuérdate del contacto. Ok, y en validación pues te da la opción de ponerlo arriba de toda la página o en el field, en el campo en sí. Pues lo podemos poner en el campo de contacto, de nombre de contacto. Ok. Cool. Entonces, si se está activada, cool. Si vengo al caso aquí que no tiene ninguno de los contactos, intento editarlo. ¿Qué puedo poner? Case reason, ¿no? Vale, me va a dejar haciendo cosas hasta que yo intente guardar. Cuando intento guardar,
Y dice, hey, amigo, acuérdate de poner en contacto. Y aquí hacemos negativo, test negativo, con lo que nos debería dejar guardar. ¡Boom! Oh. Vale. Otra cosa que quería enseñar es Quick Actions, y por alguna razón extraña, estas cosas no las usa mucha gente y son muy guays. Las Quick Actions lo que te dejan hacer es crear un botón, una área, para que el usuario te actualice los datos. Puede ser de ese mismo record que estás mirando o de un record relacionado, o te puede crear otro record. Es decir, no sé, por ejemplo, si estábamos en los casos, ¿no? Y tiene que crear un caso específico para finanzas, pues les puedes dar un botoncito que te hace justo eso. Te coge la mayoría de la información que ya tienes de este caso y te crea uno con nada, un clic y fácil para el usuario. Los gotchas de Pokémon aquí están tienes el concepto de predefined values. Puedes poner, para darle al usuario solo poca cosa, lo mínimo que necesitas, puedes utilizar estos valores ya predefinidos que te lo puede poner. Las únicas dos cosas que hoy, a momento de hoy, todavía no se pueden poner como valores predefinidos en algunos de los campos son IDs específicos en lookups, y tampoco puedes predefinir un record type. ¿Y qué son record types? Es así rápido una forma que te da Salesforce para segregar la tabla, el objeto, en tipos diferentes. Es decir, en casos quizás yo quiero segregarlos por complaint o por compliment o por reembolso. Puedes tener tipos de casos diferentes, ¿no? Entonces vamos a ver la idea aquí de Quick Action. Justo, pues requerimos un caso de follow-up para renovar el servicing. Pues si os acordáis, habíamos mirado cuando tiene servicio o no, pues algunas de las veces los casos van a llegar y pues no tienen servicio. Entonces, se puede dejar el caso tal cual está y crear otro para generar la renovación de contrato con el cliente. Ok, pues vamos a hacer esto. Volvemos aquí. Y si vamos a caso, acciones, nuevo caso, y nos dice que qué tipo de cosas, pues puedes hacer varias cosas aquí. Para nuestro uso, simplemente vamos a crear un récord nuevo y decimos que va a ser caso. De renovación. Y aquí es la página, te dice dentro del botoncito que le vas a dar al usuario, pues qué campos van a tener que rellenar. Pensemos un momento. Quizás aquí no nos hace falta nada porque el contacto lo podemos pasar del caso con el que estamos mirando ya directamente, o lo podemos dejar predefinido en caso que lo quieran cambiar, ¿no? Porque el de renovar el contrato quizás no puede ser Elsa o como se llamara la señora de antes, pero tiene que ser la de finanzas, ¿no? Entonces le das la oportunidad al usuario, aunque se lo rellenes, de cambiarlo. Status lo podemos quitar, si me deja, porque lo podemos predefinir, que va a ser nuevo. El subject lo podemos predefinir y descripción, pues quizá lo dejamos aquí para que el usuario nos ponga algo. Ok. Y ahora, ¿cuáles son de las cosas que he dicho que vamos a account name con? Aquí es como otra manera de hacer una fórmula para rellenar estos valores, ¿no? Entonces dices, ok,
el caso, porque sabe que esto lo estamos poniendo en el objeto de caso, y dice Stripe el account ID. Y así que vamos a rellenar el nombre con save. La siguiente cosa que vamos a poner es el contacto en sí, aunque se lo vamos a dejar cambiar. Y decimos contact name, pues lo mismo. El tipo, creo que cree un valor de renewal, pues te deja especificar cuando tienes pick list values cuál en específico, o si no podríamos utilizar la fórmula. El subject, creo que es obligatorio, hay que poner algo. Case number, ¿no? Pues aquí ya podemos ponerles de qué número del caso anterior que estamos generando este caso nuevo. Go. Ok, y para que esto funcione, pues de momento lo que tenemos es la acción, tenemos los valores que hemos predefinido, pero hay que ponerlo en la página en alguna parte. Y pues no sé muy bien cuál de todas estas utilizamos ahora mismo, así que a la aventura. Ok. Renewal. Aquí tenemos en las acciones de Lightning, tenemos el botoncito nuevo que hemos creado, lo ponemos delante. Y por si acaso, lo ponemos en este tipo de página. También, lo mejor sería mirar qué página estamos, pero bueno. Ok, cool. Si esto ha funcionado, que no sé por qué duda, vamos a refrescar la página. Cool, renewal. Pues aquí tenemos el botoncito. Me deja cambiar de contacto, de nombre de contacto, y me deja poner otra descripción. Entonces, aquí que teníamos a Lauren. Podemos poner descripción. Y si guardamos esto, nos da el mensaje de success. Y si vamos a ver a nuestra amiga aquí, Lauren, debería tener un caso nuevo con el número de caso anterior. Boom. Se ha creado ahora mismo, los mismos contactos ya están puestos, el subject line que hemos puesto del número de caso anterior. No me acuerdo qué más hemos puesto. Sí, el account name y de type renewal. Ok, macros. Macros es otra de las cosas que por alguna razón no mucha gente está utilizando. El equipo de Salesforce lo que ha hecho es generar una forma de crear macros súper fáciles ahora, que incluso es para darle la opción a tus usuarios para que ellos mismos se creen sus macros. ¿Y qué es un macro? Bueno, pues un macro es otro botón que le das a los usuarios que te hace 1000 cosas a la vez. Y no solo te automatiza información como hemos hecho en Quick Actions, pero también te deja hacer que el usuario se involucre. Por ejemplo, lo que vamos a hacer nosotros es hacer un macro que te va a actualizar el caso en el que estás y además envía al usuario a un trozo diferente de la pantalla donde va a poner las notas de la llamada. Esto sirve para cuando una persona llame, rápidamente clica en el botón y todas estas cosas pasan, ¿no? Por ejemplo, lo que podríamos hacer también es hacer un macro, si tuviéramos el email to case todo setup,
que genere un email que le ponga una plantilla específica al email de respuesta al cliente, pero no lo envía, deja al usuario pues para que le cambie el texto y que lo haga así más suyo o lo que sea. Ok, y aquí... el macro ya lo tengo hecho, es muy simple, pero son 1000 cosas que quiero enseñar, ¿no? Entonces, aquí en la consola tienes los macros, tienes varios widgets que se llaman, que los puedes ir poniendo aquí abajo, ¿no? Son como trocitos de funcionalidad, de cosas que le puedes dar a los usuarios que pueden minimizar, como les puedes dar la habilidad de buscar artículos de información, de contenido de tus productos y tal. Entonces, el macro que tengo aquí creado, lo que va a hacer es actualizar el caso, el status, si creo recordar, y va a cambiar el user interface para que nos ponga donde podemos poner notas de la call, ¿no? Que eso es una acción que se llama local call. Podemos ver los details del macro en sí, ¿vale? Que es decir, selecciona el caso específico donde estamos, la tab donde estamos, va a cambiar la prioridad y el status y nos envía al local call action. ¿Vale? Cool. Pues si todo funciona y clico yo esto ahora, ¿ves? Va haciendo las cosas por detrás. Un poco despacio probablemente en internet. Boom, boom, macro was applied. Estoy aquí en local call. Pues, fulanito me dijo que no sé cuántos. Boom. Otra de las cosas son workflow rules. Ahora entramos en territorio de automatizar todavía más, ¿no? Entonces, workflow rules, no voy a estar mucho rato aquí, es un poco de legacy, ¿no? Todavía funciona y no utiliza Apex como rule engine, como las otras cosas que vamos a ver. Pero lleva aquí desde bastante tiempo y la UI, la interface es un poco antigua, ¿no? Entonces, las opciones que tienes en Workflow Rules son un poco reducidas. No te deja una Workflow Rule, te puede automatizar el cambio de un campo o te puede crear una task, un recordatorio, o puede enviar un email o puede hacer un outbound message a un servicio externo. Pero sí, es un poco limitado. Y no te deja llamar otros procesos como las otras que vamos a ver, por ejemplo. ¿Dónde está mi cosa? Okay. Como el maravilloso Process Builder. Process Builder es una cosa para automatizar que te deja evaluar 3 tipos de cosas diferentes, es decir, tú puedes crear un Process Builder cuando un record cambia, ¿no? Como el caso. Cuando el caso cambia no sé qué, ves y haz esta otra cosa o llama a otro Process Builder. Puedes definir allí si es cuando solo se cambia, cuando solo se ha creado o se cambia algo dentro del record. Puede también automatizar cosas cuando recibe un mensaje de Platform Events. Alba, no sé si quieres comentar rápidamente Platform Events. Perdón, que estaba buscando una cosa, una respuesta a una pregunta que ahora te la voy a hacer, de hecho, por si tú la sabes, Okay. y me he perdido. Platform Events, sí. Pues Platform Events es una funcionalidad que salió hace relativamente poco, hace un par de años, creo, y es como un sistema de paso de mensajes asíncronos. Eso sería la mejor descripción. Entonces, Platform Events está muy bien porque tú puedes definir publicadores de un mensaje y suscriptores de ese mensaje, ¿no? Y entonces, de esa forma,
la comunicación queda desacoplada. Puedes añadir tantos publicadores como necesites sin tener que cambiar el resto del código y puedes añadir tantos subscribers como necesites de la misma manera. Y esto se ha hecho de una manera que está muy integrada en la plataforma de Salesforce. Entonces, puedes publicar y suscribir desde código, pero también se puede hacer desde casi todas las herramientas declarativas que hay, porque se puede hacer desde Process Builder, desde Flow, desde Evergreen se podrá, por ejemplo, y no sé, desde más sitios, pero que es muy recomendado. Vale, eso es otra cosa, perdón. Y, por ejemplo, alguien me preguntó por email que cómo se podría hacer un sistema de login en Salesforce, saltándote el tema de que se haga rollbacks de las transacciones si hay errores y, por ejemplo, utilizar Platform Events sería una alternativa para eso, ¿vale? Porque como los mensajes son asíncronos, a no ser que tú lo especifiques, creo que es en la configuración del Platform Event, de la transacción que ha lanzado ese Platform Event no se hace rollback. Entonces, una herramienta muy interesante y que yo creo que va a tener mucho potencial en el futuro. Y Inés, mira, voy a aprovechar a contarte lo que habían preguntado, si con Quick Actions se podrían añadir acciones en las opciones de búsqueda. O sea, cuando haces una búsqueda, los resultados de búsqueda que te salen, que a ver si se podía. Yo estaba buscando, me había metido en una hora y estaba buscando a ver si había algún search layout donde se pudieran añadir, pero no sé si tú sabes la respuesta a esa pregunta directamente. No sé la respuesta, lo que sí que he visto es cosas muy interesantes que están llegando en Search. El equipo de Product Management están añadiendo un montón de cosas en Search, con lo que no me sorprendería que si no está allí, llegue de aquí un par de releases o algo así. Con lo que no sé todavía, maybe. Vale, yo voy a buscar a ver si encuentro algo. Y donde estábamos, Process Builder, ya, sí, Platform Events y qué más. Como comentaba con lo anterior, que no se puede hacer en Process Builder, sí que puedes invocar otro proceso. Vamos, que lo llamas desde este Process Builder, llamas a otra parte, ¿no? Y puedes, en parte, hacer un poco de loop y mirar, pero es not truly bulkify, pero puedes mirar un poco y hacer algo de todos los child records del record que ha empezado el proceso. En cada Process Builder tienes una parte de criteria para evaluar si va a empezar o no un grupo de acciones. Y luego tienes estos grupos de acciones que pueden ser o acciones inmediatas o acciones en espera. Entonces, aquí la idea de uso es, tenemos una oportunidad de ventas, pues, y le diremos al jefe, ok, ¿qué significa esto? Es que lo que vamos a hacer es cuando el caso de renewal que hemos creado, cuando creamos un renewal case, lo que vamos a hacer es, ¿qué vamos a hacer? When a renewal case is created, lo que vamos a hacer es crear la oportunidad directamente, ¿no? Porque sabemos que va a acabar en ventas igualmente, entonces no hace falta que ningún usuario vaya allí y vaya a crear una oportunidad. Y mientras vamos a hacer eso, vamos a prepopular varios valores ya que sabemos. Y en la parte 2, que es decírselo al jefe, hay varias cosas que podríamos hacer allí, ¿no? Entonces, Salesforce tiene toda la parte que se llama de chatter, que es para tener conversaciones contextuales dentro de la plataforma, ¿no? Y puedes hacer add mention como podrías hacer en Facebook o algo así. Y potencialmente podríamos decirle al jefe con una add mention, oye, acabamos de cerrar esta oportunidad. Pero hay otra manera de hacerlo, que es con suscripciones de reportes, que es otra de estas cosas que yo no veo a mucha gente utilizarlo. Y es muy guay porque otra vez no utiliza ningún DML, no utiliza ninguno de tus límites ni nada, y es una maravilla y la gente se puede
subscribe self-serve, con lo que los business users se pueden hacer estas cosas sin tener que tocar nada, ¿no? De nuestra parte. Ok, vamos. Cool. All right. So, si vamos a esta parte del backend, que todavía no hemos visto nada, que de momento todo lo que hemos hecho es dentro de cada uno de los objetos, vemos la parte de Process Builder, ¿no? Hay varias cosas para automatizar. Entonces, creamos aquí un caso que se puede... Case... Renewal to Opportunity. Y aquí te dice un poco lo que decíamos. Empieza cuando está invocado por otros procesos o platform events, como Alba nos hablaba, o cuando un cambio de récord. Esto es el nuestro, ¿no? Te dice qué objeto. Bueno, pues pillamos el caso. Y no solo cuando es creado o edited, pues aquí te da la opción de decidir cuándo. Generalmente, yo lo que intento es tener lo mínimo de número de procesos que van a empezar algo, ¿no? Entonces, normalmente lo que miraría es tener uno de caso y que dentro me mira todas las cosas en las criterias, ¿no? Y esto de aquí es muy peligroso con lo que repercusión que te deja mirar que el proceso te mire varias veces en una transacción, ¿no? Entonces, intenta no usar esto porque te puede causar problemas de entrar en un loop y sin parar te sigue reevaluando la misma cosa. Aquí en el criteria, pues vamos a decir renewal. Boom. Y aquí lo que estamos mirando es, ok, pues cuando el caso se crea y es renewal, pues aquí fácilmente muy parecido, picker de campos como hemos hecho en otras partes, pero con una UI un poco más moderna, pues decimos tipo, cuando el caso de tipo equals renewal, just couldn't be easier. Y esto es nuestra lógica, ¿no? Nuestra criteria. Como ves, pues hay varias criterias y puedes arrastrar y cambiar el orden, ¿no? Esto siempre te va a mirar. La primera, ¿es verdadera o falsa? Si es falsa, te va a mirar la segunda. Entonces, es importante poner las cosas bien en orden aquí. Como no vamos a poner nada más, pues esto es true. Y lo que vamos a hacer es crear un récord. ¿Y qué récord vamos a crear? Vamos a crear una oportunidad. Ok, cool. Aquí, como no sabemos la fecha exacta, queremos que sea dinámica, ¿no? Para en el momento que se crea el caso, el día de cerrar la oportunidad va a ser dinámico de cuando se ha cerrado ese caso. Entonces, lo que podemos hacer es una fórmula aquí. Y la fórmula es muy simple. Vamos a decir hoy y 30, ¿no? Y esto funciona en días y hay más fórmulas y hay más cosas que podríamos hacer. Pero para dejarlo simple, use this formula, today plus 30 days, boom. El nombre de la oportunidad, todas estas que están así en grisado es que las necesitas rellenar, son required fields, campos requeridos. En el nombre, pues podríamos ir a buscar quizás la referencia del nombre del caso o algo así, pero vamos a hacer otra fórmula, ¿por qué no? Aquí lo que podemos poner es, podemos hacer referencia de otro campo, por ejemplo, podríamos poner el case number, soy yo haciendo un espacio entre el case number y la cosa siguiente que voy a poner aquí, y quizá lo que vamos a traer es el nombre del account de la empresa, ¿no? Lo llamamos así y ya está.
El stage va a ser prospecting o qualification. Otra vez, los stages en oportunidades son como los pasos, ¿no? Para cerrar las ventas. Como ya lo hemos hablado con el cliente en el caso en sí, pues movemos al segundo stage. No hace falta empezar por el principio. Forecast category no nos hace falta, lo hace solo. Lo que creo que había una cosa que se llamaba opportunity type. Existing upgrade, ¿vale? Ya tenemos este cliente, va a ser un contrato extra. ¡Pum! Y lo activamos. Hemos puesto el nombre del account. No. Y esto es otro requerido, yo creo. Account ID. Y nos lo vamos a traer a partir del ID del account del caso en sí. Account R. Ok. Ya está. I think. Y si no, nos dará un error y lo arreglamos, que no pasa nada. Cool. Ok, pues volvemos aquí, volvemos a los casos y vamos a recordarnos cómo funciona esto. Esto cuando se crea un caso que sea de tipo renewal, va a coger y va a crear una oportunidad en la empresa, en el account, con el número de caso y el número de empresa. Let's see. Hacemos un renewal, pues de Stella. 1, 2, 3. Cool. Es decir, ahora en teoría, Stella debería tener un caso de renewal y eso ha creado dentro de el account name, United Oil and Gas, una oportunidad. Va, boom. Ok. Pues está, nos ha creado ahora mismo esta oportunidad. Como veis, está ya dentro de cualificación porque hemos puesto el segundo stage. Tiene el mismo account, no sé qué más le hemos puesto. El tipo de cliente, existing customer upgrade, boom, 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 done. La última parte era el decirle al jefe, ¿no? Entonces, sí, podríamos haber hecho un chatter comment aquí, en parte de automatización, de poner un chatter comment directamente al manager del Opportunity Owner. Pero en lugar, habíamos comentado de hacerlo con Report Subscription. Y he creado un reporte muy fácil, ¿no? Que nos habla de todas las oportunidades. No me acuerdo qué he hecho, vamos a mirar. Va. Nos dice, enséñame todas las oportunidades que están en este financial quarter, con any status, any probability, y el tipo es el upgrade, ¿no? Y esta es una de las que hemos creado antes. Cool. Aquí, como ves, tienes la opción de suscribir. Y esto es lo que digo, esto no consume nada, nada, y vale la pena utilizarlo. Entonces, para no enviarle todas las oportunidades del mundo, una de las cosas que tienes aquí es añadir condiciones y decir, envíame, ¿cuándo me lo vas a enviar? Una vez a la semana, ¿qué días de la semana? ¿A qué hora de la semana? Y las condiciones. No me lo envíes a no ser que el número de récords sea mayor a 0, ¿no? Pero puedes cambiarlo aquí a 10, a 15, a saber lo que quieres. Si puedes poner más de un recipient, entonces los usuarios normales pueden venir aquí y hacer suscripción de los reportes que les importen más a ellos sin que haga falta que nadie haga nada. No automatización, no nada. Boom. Ok. ¿Qué más? Flows. ¿Y cómo vamos de tiempo? Fatal, porque me enrollo mucho. Flows, como ha mencionado Alba, son como procesos, pero con asteroides, ¿no?
es decir, todo lo que hemos visto en Process Builder, pero Beyond, los records en sí no tienen que estar relacionados para nada. Puedes hacer callout a Apex para hacer más cosas que no te deja hacer. Las flows las puedes poner en el UI, no tienen que ser solo botones o cosas en el background, pero los puedes poner para ayudar a los usuarios a ir por una serie de acciones, ¿no? Y tampoco tienen que estar en la UI, te puede hacer las cosas secretas sin que los usuarios tengan que saber nada. Y en la user interface, como vienen como módulos pequeños, los puedes poner un poco donde quieras. Y allí lo que yo había pensado es hacer una guía al usuario en el proceso de reembolso. Pues imagínate que le tenemos que devolver dinero por lo que sea, pues podemos ayudar al usuario a que se acuerde a preguntarle varias cosas. Lo voy a intentar hacer Raptor. Ok, cool. Pues volvemos por aquí. Aparte, te viene un mogollón de flows hechas ya como de ejemplo, de templates en las Developer Edition. Y lo que vamos a hacer nosotros es una screen flow para ayudar a los usuarios, ¿no? Aquí, pues tienes diferentes elementos que puedes utilizar. Screen es la nuestra. Para empezar, le vamos a dar una screen. ¿Y qué vamos a poner aquí? Podemos poner un display text que diga ¿vale? Un trozo de texto que el usuario simplemente puede leer. Done. ¿Qué más queremos ponerle aquí? Y aquí lo que queremos hacer es un checkbox para aceptar las condiciones, ¿no? Esto es fácil, cool. Enganchamos el principio al screen. Si podríamos hacer un decision element aquí, acepta. Si acepta las condiciones, lo enviamos por aquí y el default outcome es que no las acepta. Enganchamos screen aquí. Si no las acepta, aquí puede ser un poco lo que haga falta, ¿no? Es decir, que a lo mejor no acepta los T's and C's, pero podrías enviar un email a los lawyers o solicitors para que vaya a hablar con él sobre terms and conditions si los quiere cambiar. The sky is the limit, es lo que intento explicar aquí un poco, ¿no? Esto es si no acepta, y si sí acepta, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a crear un caso. Y aquí tienes, pues, tipos de cosas. Puedes borrar records, buscar información de records, actualizarlos o crear. Y esto es lo que vamos a hacer aquí. Pum, crear. Vamos a crear un caso solo y vamos a utilizar values from a record. Vamos a crear... Yo es que soy old school, ¿eh? Vamos a crear un caso. Vamos a poner... Bueno, aquí le tenemos que decir algo que va a hacer. Vamos a poner...
El subject, yo creo que es require, pues aquí podemos poner, que hemos dicho, un reembolso requerido. Lo que tenemos que traer, que me he olvidado, es la variable. Esto lo vamos a empezar, les vamos a dar esta pantalla a los usuarios cuando estén mirando el contacto, ¿no? Y lo vamos a poner en la pantalla allí. Entonces lo que vamos a necesitar es una variable donde poner el ID de ese contacto. Entonces esto es fácil. Vamos a crear una variable porque es de input. Ya veréis cómo lo pasamos. Y luego aquí, cuando creamos el caso, le podemos poner el contract ID con el valor que hemos pasado. ¿Y qué más? Ponemos una pantalla de decir todo hecho para que el usuario sepa que se acabó. Y esto se va a llamar end display text. Boom. Lo conectamos, save. Caso activate. Y esto así como súper rápido, con lo que probablemente me he dejado algo, pero bueno. Against the time. Y nos metemos a... Let's see. ¿Dónde teníamos a alguien? Aquí a Lauren. Entonces simplemente lo tenemos activado. ¿Lo tenemos activado? Cambiamos la página. Y en caso reembolso, active call. Y aquí un poco otra vez a reforzar el concepto de componentes, ¿no? Que tienes todas las páginas en formas muy... es como un puzzle de cosas reusables que puedes utilizar en varios diferentes objetos y páginas diferentes. Entonces aquí tenemos una que se llama Flow y todas estas estándares otra vez están hechas para ti y listas para utilizar. Y simplemente pues la pones un poco donde quieras, si no se me pone encima del chatter. Come on, come on. Ok, he puesto una flow component y ahora nos dice, porque es el único flow que tengo activado, que este puede estar aquí dentro. One layout o dos, es decir, pueden ver las cosas en dos columnas. Y el contact ID, la variable que hemos creado antes, me deja meterle el record, el ID del record que estamos mirando, ¿no? Cool. Salvamos, activamos, guardamos, tiramos. ¡Tara! Caso reembolso. Otra cosa que no he enseñado es que en cada uno de los componentes les puedes poner reglas de visualización y decir, solo enséñamelo cuando esté contacto X, Y, and Z, ¿no? Entonces, si no aceptamos las condiciones, nos tiene que decir que no aceptamos. Y si aceptamos las condiciones, next. Gracias, el reembolso está en camino y en teoría debería haber creado un récord con la misma persona. Come on, rápido, rápido. Reembolso requerido. ¡Ta-ta! En minutos. Oh. Cool. Y ¿qué más? Hay approval process y approval process
necesitan, en mi opinión, un poco de revamp, ¿no? La user interface está así como un poco anticuada y siempre cuesta un poco pensar el tipo de acciones, pero básicamente lo que te ayuda es automatizar cómo los récords se pueden aprobar, como un descuento importante, por ejemplo, o gastos. Entonces entran en el proceso de approval y es una combinación de pasos diferentes para cada una de las cosas que entran dentro para que un récord sea aprobado o rechazado y con una serie pues, de notificaciones. Entonces, claro, os he explicado varias cosas diferentes que puedes utilizar para automatizar. Yo he puesto un link aquí de un artículo que yo creo que ayuda para diferenciar cuál usar cuándo, ¿no? Para mí la regla con todas estas cosas que hemos visto es hazlo con lo más simple. Mira el link para comparación, pero cualquier cosa que te puede hacer el trabajo de la forma más simple, si eso es una fórmula, go for it. Y ¿qué más? Custom settings. Esto lo quería tocar un poco porque hay veces que lo que quieres dar es, aunque tengas que escribir código, lo que quieres intentar es tener configuración para ayudar a quien te administre la aplicación de la forma más fácil posible, ¿no? Y así te quitas un poco de en medio. Entonces, custom settings y custom metadata types, in my mind, lo que te ayuda a hacer esto es una cosa en el medio para que tus business o tus system admins te puedan ayudar en hacer cosas y no tengas que cambiar, ¿no? Es una layer in the middle. Entonces, para mí, la gran diferencia de estas cosas es que custom metadata types es más nuevo y no te tienes que preocupar en los datos que contiene. Cuando haces deployment en different environments, los datos siguen contigo. Pero si lo que quieres es que los datos sean parte del proceso manual de cambios, entonces utiliza custom settings, ¿vale? Por ejemplo, quizás lo que tienes son unos datos de mapeo con un external third party system. Entonces, allí lo que quieres es que sean cada uno específicos para el sistema de integración y va a ser diferente en points en cada uno. Pues ahí usas custom settings. Alba, ¿algo que quieras explicar de custom settings o metadata types? Bueno, la diferencia, los custom settings existían desde hace un montón de tiempo, ¿vale? Y se dieron cuenta, no, funcionaban así, ¿vale? Si tú, por ejemplo, querías pasar la configuración de custom settings de Sandbox a producción, no se podía de una forma sencilla porque los custom settings no eran metadatos en sí. Y entonces, por eso decidieron sacar la segunda generación de custom settings que se llaman custom metadata types y que sí es metadata. Entonces, al ser metadata, es muy fácil pasar la configuración que tú tengas definida a través de custom metadata types entre os, de Sandbox a producción o a donde lo quieras sacar. Y luego a nivel de código, pues parecido el leerlo. Bueno, de hecho, con custom metadata types al principio era un poco más complicado, pero ahora ya están soportados. Y poco más. No sé si alguien más quiere añadir algo de los profes o de la gente que hay que sabe mucho también en el curso. Ok, lo tomo como come on, Inés, acaba ya con esto, que nos cuentas muchos rollos. Lo último simplemente es decir que todo esto son poco, hemos tocado Surface, aquí hay poco de todo lo que hay. Salesforce te da mogollón de funcionalidad específica por cada una de las nubes que tiene, ¿no? Hemos hablado de Omnichannel, que sería Service, pero tienes muchísimas cosas que ya están hechas en cada una de las nubes. Además, tienes App Builder, que hemos visto casi nada, es decir, donde he puesto rápidamente el componente del flow, puedes hacer mogollón de cosas allí. Y luego tienes toda la parte de sharing y puedes hacer
sharing rules o unas reglas para dar acceso a tipo de records dentro del sistema y todo esto es con clics. Que se pueden, otra vez, cada cosa que hemos tocado se puede expandir con código, pero utilizar las cosas que ya están hechas para ti y no os tenéis que preocupar. Pues como vamos mucho tiempo, no sé si hay alguna pregunta o cerramos, pero aquí os he dejado un bonus por quedaros hasta el final. Si vais a sfplaybyplay.com, allí podéis sacaros un mes gratis de Pluralsight. Hay una línea de cursos que todos son de partículo de Salesforce, pero en Pluralsight hay muchísimos cursos de muchísimas cosas más de desarrollo. Y ahí podéis, cuando estéis preparados, podéis pillar un mes gratis. Así que, enjoy. Mira, Inés, había un par de preguntillas en el chat que he dicho, las dejo hasta el final porque no, yo no sé la respuesta, vamos. Una de ellas te han preguntado si hay algún lugar donde encontrar ejemplos de plantillas de Process Builder que te ayuden a corregir datos, como por ejemplo, si tienes un formato, si alguien está intentando insertar un formato de número de teléfono incorrecto en función del país del contacto o cosas así, si conoces tú algún sitio. Very good idea. No sé si hay plantillas en sí, pero lo que alguno de los compis ha hablado es de la comunidad y hay 1000 preguntas y respuestas, millones si no, con lo que seguro que hay información de cómo cambiar los datos allí. Quizás lo que quieres hacer es, en lugar de utilizar procesos para cambiarlo después, after the fact, quizás lo que quieres es tener un regex function en una regla de validación para decirles, oye, que tienen que entrar así. Quizás los números te vienen por integración, ¿no? Pero quizás no. Pues siempre hay más de una opción. Vale, y ya la última pregunta que había en el chat, si se podría hacer un flow para mostrar un campo child de opportunity en un account. Sí, en Flow, bueno, the sky is the limit, ¿no? Casi. Entonces, lo que podrías hacer es utilizar el elemento get y traer información y ponerla en la screen, pasarla por variables y ponerla dentro de la screen para que el usuario lo pueda ver. Pero puedes hacer estas cosas también con los componentes Compact Layout. No sé si os acordáis que cuando estábamos mirando en el caso había un mini componente del contacto, ¿no? Y puedes hacer muchas cosas así parecidas. Que no hace falta que utilices resources, ni updates, ni DMLs, ni buscar nada, que lo puedes hacer simplemente con Compact Layouts. Vale, pues no sé si hay más preguntillas. Y si no, pues ahí tenéis mi Twitter o el email, como siempre. Y pues muchas gracias por aguantar hasta el final. Gracias, chicos. Y quien se lo esté pensando, meteros en el mundo de Salesforce, que yo, la verdad, son los años más felices de mi carrera profesional que he tenido. La gente es maravillosa y se ayuda mogollón. Una cosilla, Inés, tu tweet es Inesca Pinezca con K. Es que dicen que no te encuentran. Inesca y la segunda es Pinesca. Tengo una historia de por qué esto es mi Twitter, pero esto es otro día. Vale, ahí lo tienes el bueno, ¿vale? Bueno, pues nada, recordad que el jueves no tenemos clase, ¿vale? Y ya la semana que viene. Muy bien, Inés. La semana que viene, Lightning Web Components. Eso, exactamente. Venga, Muchas gracias. Luego mandamos todos los links y todo. Chao.